Entonces, traten de practicar porque realmente ustedes tienen que manejar un lenguaje bastante técnico, bastante especializado y muchos conceptos de la biografía ustedes tienen que también dominarlos. Hoy vamos a ver dinámica de la vegetación tropical. Voy a necesitar mucha participación por parte de ustedes. Les prometo que la clase va a ser de 1 hora. ¿Ok? Entonces, démosle de una vez. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a empezar hablando de esto. Mucho de lo que ustedes ven acá, bueno, esto que hay aquí, claramente es un huracán, ¿cierto? Un huracán es un fenómeno de tipo meteorológico. ¿Qué causas hacen que ocurran los huracanes? Bueno, son parte de los mecanismos de regulación del planeta, ¿sí? Son en realidad un sistema de baja presión especializado, sumamente complejo, muy bajas presiones, que logra generar un efecto de centrífuga sumamente violento, que tiene las condiciones bastante óptimas en aguas cálidas. En el momento en que logra tocar tierra, se debilita y por suerte logra desaparecer, pero cada vez más estamos exponiéndonos a mayores mecanismos de regulación del sistema climático, es decir, más huracanes, y eso pues al ser humano se le vuelve una amenaza bastante compleja. Eso, ¿cómo le dice normalmente uno? A este que estoy englobando en rojo. Derrumbes. Derrumbes. Derrumbe es la palabra más Deslizamiento. popular. La palabra técnica sería deslizamientos. Deslizamiento. Deslizamiento en inglés, si lo van a buscar, es un landslide. ¿Sí? Hay muchos tipos de deslizamientos. Es un proceso gravitacional, es decir, es por la misma gravedad, si se quiere ver de alguna manera, pesa el material, algo genera una cizalla, una ruptura, ¿sí? Puede ser mucha agua, puede ser un sismo, puede ser una urbanización mal construida encima, puede ser el tajo para construir una calle, etcétera. Y eso hace que la ladera busque estabilizarse como deslizándose, ¿sí? Entonces un deslizamiento es un proceso gravitacional que para el ser humano también implica una gran amenaza. En este caso, pues, vean la carretera y parece ser que también hay carros, posiblemente muchas vidas humanas. Esto que lo estamos viviendo actualmente con el volcán La Palma en las Islas Canarias, pero no nos vayamos lejos. Acá siempre el volcán Irazú, el volcán Turrialba, el volcán Rincón de la Vieja, ¿sí? El volcán Poás están en constante actividad, ¿sí? Actividad volcánica. En este caso, este tipo de lava es una lava conocida como hawaiana. Es una lava poco explosiva, una lava más bien muy chiclosa y por tanto poco peligrosa. Vean qué interesante. Es poco peligrosa porque es muchísimo más predecible su actividad. Distinto a los volcanes que dentro de su cámara magmática hay agua y por tanto van a generar un vulcanismo de tipo explosivo con grandes cortinas de humo que tienen ceniza y al mismo tiempo logran disparar piroclastos, que son estas grandes rocas de lava ardiente, como los volcanes de Costa Rica. A lo que voy es que entre los volcanes de Hawái o los volcanes de las Islas Canarias, ese tipo de vulcanismo, si bien es sumamente violento en el sentido de que va arrasando con absolutamente todo de forma constante, es muchísimo más predecible y por tanto la gestión frente al mismo es de alguna manera más efectiva que con los volcanes de tipo explosivo, que van a tener además gases, van a tener agua, vapor y son sumamente peligrosos. ¿Ok? Como los volcanes. Profe, Sí, pero primero, sí. ese tipo de volcanismo que no es explosivo, la producción de ceniza es nula, ¿verdad? O muy poca, comparándolo con volcanes Ya te respondo, es que Cristina tiene la mano levantada. Por favor, dado que eso que hay en las Islas Canarias es un hotspot, igual que en Hawái. Es un hotspot, correcto. Exactamente. Exactamente. Y exactamente, Isaías, poca ceniza.
¿sí? Esto es puro basalto, puro basalto, ¿ok? Los volcanes de las Islas Canarias, los volcanes de Hawái, tierra nueva, ¿sí? Lo vimos aquí en el curso, eso es pura tierra nueva. Y este último que ustedes ven acá es actividad erosiva que genera, ¿sí? El oleaje. En este caso estamos viendo un acantilado y si ustedes ven bien, bueno, ya aquí hice algo que no tenía que haber hecho, que es este círculo. Si ustedes ven bien, el acantilado generó una especie de caverna, bueno, como un arco, muy bonito, ¿verdad? Si ustedes piensan en escala geológica, ¿qué va a pasar eventualmente con ese arco? Va a quedar solo una estructura de tierra hacia arriba, porque se va a lavar lo del centro, empieza a caer, Correcto. eso desaparece. Y se Entonces, empieza a comer el padrón hacia adentro. correcto. Entonces, esto va a quedar como un relicto, ¿sí? Que eventualmente también se va a ir erosionando y va a quedar como un relicto chiquitito. Y el acantilado va a, es un concepto muy geográfico el que les voy a decir, va a regresar, ¿sí? El acantilado va a ir regresando, ¿de acuerdo? Que es en realidad por el mismo trabajo de no solo erosivo, sino también gravitacional, es decir, se va a ir desplomando el mismo acantilado, pues en algún momento vamos a llegar y lo vamos a tener acá. Sí, esta gran es como estructura, ¿verdad? Como una gran pared va a verse sometida por el efecto del oleaje y del agua salada. Entonces, todo este tipo de cosas que son naturales, que son parte del geosistema, parte de la actividad propia de nuestro planeta, en medio tenemos seres humanos. Y los seres humanos, esto lo vamos a ver como una amenaza, ¿no? Un huracán, un volcán, un deslizamiento, bueno, tal vez del acantilado no tan grave, pero son una amenaza finalmente para los seres humanos. Pero pensemos para las plantas. Estos son amenazas para las plantas. Sería una visión céntrica. Sí, adelante. Yo diría que, sí, si es una amenaza para uno como ser vivo, si nos ponemos como ser vivo va a ser una amenaza, porque, bueno, depende del punto que se vea, porque en el caso del mar o de los acantilados, empieza a tomar terreno las plantas acuáticas. Sin embargo, pierden terreno las plantas terrestres. Entonces, damos por ese lado, no sé cómo se podría ver. Sin embargo, cuando se habla de deslizamientos, huracanes o lo que es volcán, esto sí, porque, digamos, donde está la planta va a desaparecer, o se quema, Exacto, o la exacto, huracán la va a arrancar y la mandará a hacer para dónde. exacto, exactamente. Entonces, exactamente como lo dice Isaías, esto para las plantas también va a ser un gran problema. Cuando hablamos de las plantas, en realidad deberíamos estar llamando para las comunidades vegetales. Esto va a ser un problema. Sin embargo, las comunidades vegetales como parte del geosistema, es que el ser humano también es parte del geosistema, pero somos como una cuestión, un subsistema aparte, ¿cierto? Que es como el antroposistema, si lo quisiéramos ver de alguna manera. Pero no le podemos llamar a las plantas, a las comunidades vegetales que están expuestas ante esto, necesariamente como una amenaza. Le vamos a llamar una perturbación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto ocurre y hay afectación ante ambientes naturales, bosques, manglares, sabanas, páramos, ¿sí? Le vamos a llamar una perturbación ecológica. ¿De acuerdo? Hubo una perturbación ecológica. Entonces, una perturbación, partimos de que la vegetación es estructuralmente dinámica y principalmente en el trópico. Vean que la clase ya la vamos especializando muchísimo más en el trópico. Ya sabemos que por las condiciones principalmente climáticas de alta radiación solar, de alta humedad, alta nubosidad, alta precipitación, tenemos por tanto condiciones para suelos sumamente ricos y principalmente una gran diversidad genética
de biodiversidad, ¿sí? O de diversidad de plantas y también de animales, ¿ok? Partimos entonces que la vegetación es estructuralmente dinámica, que los disturbios naturales, que suelen ser una catástrofe para los seres humanos, en términos de la vegetación van a ser denominados perturbaciones ambientales. Lo van a leer como perturbación ambiental, pero también como perturbación ecológica, ¿verdad? ¿Qué hacen las perturbaciones? Causan cambios estructurales abruptos en las comunidades vegetales. Un poco lo que decía en el chat, Christopher, ¿no? Hay un cambio estructural, hay una modificación en la comunidad vegetal. Y es un agente externo, ¿sí? No es propio de la comunidad vegetal, sino que es un agente de afuera que viene a cambiar, a modificar de forma abrupta, de forma estrepitosa, de forma catastrófica, si se quisiera, perturbadora, la dinámica de la sucesión de esa comunidad vegetal. ¿Y qué va a pasar con esa comunidad vegetal? Ya lo vamos a ver, ¿ok? Bien, entonces, tenemos un bosque y hay una perturbación. En este caso, un incendio forestal, una perturbación que posiblemente solo las especies pirófilas logren sobrevivir. ¿Qué significará pirófila? Ya vimos hidrófilo, que significa que le gusta el agua, xerófilo, que le gusta la sequedad, necrófilo, que le gusta la muerte, pirófilo, una planta que le gusta el fuego. En realidad no le gusta, pero son especies que logran sobrevivir a el fuego, ¿ok? Solamente algunas especies pirófilas van a lograr sobrevivir. Pero tenemos una perturbación ecológica sumamente común, que es el incendio forestal, y la comunidad vegetal desaparece, ¿ok? La perturbación va a marcar un punto de quiebre en la comunidad vegetal. Va a marcar pero eso es bueno de la comunidad vegetal tropical, si no se alteraron totalmente todas las condiciones ambientales, en este caso, algo que es sumamente importante para nosotros, las condiciones edáficas, las condiciones del suelo, no se alteraron, existen las posibilidades para que vuelva a comenzar. ¿Sí? Para que el proceso de sucesión vegetal después de la perturbación vuelva a iniciar. Adelante, Catherine. En este caso, entonces, solo lo que va a hacer, no sé, como algo, digamos, que propiamente va a generarse, no sé, de la naturaleza, como alguna, como lo que vimos ahorita, meteorológico, algo así, se va a clasificar en perturbación, o también lo que hace el ser humano va a ser una perturbación para la parte ecológica. El ser humano es perturbador. Ah, ok, ok. El ser humano es perturbador. Es el principal perturbador. Sí. Entonces, de hecho, ¿qué son esos rayonazos ahí? ¿Quién hizo esos rayonazos? Explique ahí qué quería explicarnos con sus rayones. Creo que no, yo quería consultarle por qué, hablamos, si esto tiene algún sentido o es simplemente ilustración, el hecho de que hayan dos especies de árboles y luego solo haya una. Sí, eso puede tener algún sentido y es que en las etapas de la sucesión vegetal no todos los tipos de especies logran sobrevivir ya al momento arbóreo y ya lo vamos a ver. Entonces puede ser que sí tenga algún sentido con eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no... Voy a que borrarle el 5 porque no puedo hacerlo yo. Bien, no todas las perturbaciones las provocan eventos mayores y eso es importante. Por ejemplo, un viento constante, que no necesariamente tiene que ser un viento huracanado, puede ser un viento constante, puede estar transportando y transportando la necromasa, que es la necromasa, cuando vimos suelos, sería el horizonte O. ¿Sí? También se le dice mantillo, también se le dice hojarasca,
¿Cómo más se le dice al horizonte O? Humus. ¿Ok? Entonces, el viento constante puede estar haciendo que esa necromasa se mueva y se mueva, es decir, se erosione, hasta que va a eliminar, digamos, el sustrato o una parte del sustrato donde se encuentra un árbol y el árbol puede caer. Por ejemplo, y es una perturbación pequeña y constante la que la provocó. Eso es bastante común, por cierto. Es bastante común. A lo que voy es que no podemos pensar solo en el gran evento como un perturbador. Puede también ser el pequeño evento constante. ¿Ok? Pero también hay perturbaciones que son desencadenadas o son desencadenantes de otras perturbaciones. Por ejemplo, un incendio forestal, como les digo, que es una perturbación sumamente común, muy triste, en contexto de cambio climático más. En Costa Rica, en Guanacaste, ¿qué causa un incendio forestal? Bueno, siempre se dice que la gente que deja una polilla de cigarro o que deja una fogata ilegal, porque en los parques nacionales no se pueden hacer fogatas, ¿sí? Una chispa. Pero además, eso hay que ponerlo en contexto. ¿De qué? Fuertes vientos, ¿sí? Época seca, ¿sí? Presencia importante de una comunidad vegetal. Se necesitan de condiciones, ¿sí? Para que se genere un desencadenamiento que provoque una perturbación. ¿De acuerdo? Por eso, en muchos bosques secos, lo que se busca también desarrollar, digamos que esta es la comunidad vegetal, es algo que se conoce como cortafuegos. ¿Saben qué son los cortafuegos? Porque no son como espacios o corredores ahí que hay, que la gente hace, digamos, como que, digamos, hay un incendio, entonces se marca donde hay el cortafuegos, se tala eso para que este no pase. Exacto. Entonces, digamos, en esta comunidad arbórea A se desarrolla el incendio y se genera un cortafuegos lo suficientemente distante para que el incendio no pueda saltar a la comunidad arbórea B. ¿Okay? Entonces, este espacio que se desarrolla, sumamente importante en el bosque seco tropical, es lo que conocemos como cortafuegos, que es básicamente cortar, ¿sí? Que es una perturbación, finalmente, pero es una perturbación pensada para la conservación. Vean qué interesante. ¿Se adaptan las comunidades vegetales a las perturbaciones? Sí, pero depende de la frecuencia de estas. Es decir, si estamos teniendo cada 3 meses incendios forestales en la misma zona, es muy posible que lleguemos a tener una afectación de tipo edáfica. Es decir, que ya el suelo incluso llegue a degradarse al punto que ya no hay condiciones para que pueda iniciar el proceso de sucesión vegetal. Es cuando llegan las primeras especies, las colonizadoras invasoras, que van preparando el suelo para que puedan llegar las especies arbustivas y herbáceas, que luego van preparando las condiciones y el suelo para que puedan llegar polinizadores y para que puedan llegar aves y dispersen semillas muchísimo más grandes y más difíciles de dispersar y se desarrollen especies arbóreas y luego esas especies arbóreas puedan generar las condiciones para que se desarrolle un ambiente ciafítico de sombra y lleguen. Si las condiciones se alteran de forma estructural porque las perturbaciones son muy frecuentes, la comunidad vegetal no se puede adaptar. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos en un contexto de cambio climático, estamos en un contexto donde el ser humano, además, le da la espalda a la naturaleza, no ve la importancia que tiene esta y no se da cuenta de la magnitud de sus actos, de, por ejemplo, estarse volando un bosque constantemente y cuáles son los impactos que eso tiene. Posiblemente que ya no se puede adaptar la comunidad vegetal. Y esto puede ser un discurso bastante distinto al que tenían nuestros abuelos y bisabuelos, de que no, el monte siempre vuelve a crecer, el monte vuelve a crecer. Pues sí, pero porque se hacía con una cierta
con un cierto equilibrio, ¿de acuerdo? Distinto ya a estas otras formas industrializadas y con estas magnitudes tan intensas como las actuales. ¿Qué perturbaciones generan estos fenómenos en las comunidades vegetales y qué causas hay detrás de cada uno de estos? Entonces, vean, vamos a ver unas ciertas imágenes y quiero que ustedes me digan qué genera cada una, ¿ok? Y qué, a ver, qué genera que se desarrolle esa perturbación, qué causas hay para que se desarrolle la perturbación y qué provoca esa perturbación en las comunidades vegetales, para que ustedes vayan ensayando un poco el análisis. Entonces veamos la primera. ¿Qué provoca un huracán? ¿Cuáles son las causas detrás para que se forme un huracán? Las perfectas condiciones de bajas y altas temperaturas en el agua. Bueno, en los vientos, perdón, en los vientos. Las bajas presiones, Bajas presiones. Bajas presiones es uno. Aguas cálidas, como dijo Isaías, uno. Ajá. Bien. Esos dos. ¿Sí? Bajas presiones y aguas cálidas. ¿Y qué provoca un huracán en las comunidades vegetales? Un cambio drástico. Ok, ¿qué provoca? Puede ser el recorte, por decirlo de alguna manera, de cierta cantidad de vegetación que estaba por donde se pase. También genera cambios drásticos como inundaciones en donde donde va cayendo el agua, por decirlo de alguna manera, vamos, exceso de lluvias, que puede provocar inundaciones, lo que si algunas plantas no están acopladas a esto, se pueden ahogar. También puede provocar de un desequilibrio en la cadena trófica por el hecho de que si pasó y arrancó mucha vegetación, ya se va alterando ya que no llegan polinizadores o no llegan animales, o tal vez el tiempo de semilla de algunas plantas que están a punto de estar, ya no van a estar, ahora tiene que volver a empezar el proceso y así. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué provoca? Vamos a ver con lo que dijo Isaías. Definitivamente transporte de sedimentos y son sedimentos además que están sucios, contaminados y eso va a hacer que caigan sedimentos nuevos en una comunidad vegetal que de repente hasta los puede ahogar. Caída de árboles por el viento. Esto es una de las perturbaciones más comunes, ¿cierto? Y sí, las inundaciones, aunque muchas especies, como no son inundaciones permanentes, logran pasarlo. Ok. ¿Qué provoca una erupción volcánica y una colada? Recuerden que la colada es el material que baja por el mismo cono del volcán. ¿Sí? No es material ardiente como este rojo, digamos, puede ser material perfectamente negro, digamos, y solidificado, petrificado, pero es una colada. ¿Qué provoca que se dé vulcanismo? ¿Cuál es la causa? Igual la destrucción de la vegetación alrededor y esos sedimentos va a impedir que crezcan nuevamente por cierta cantidad de tiempo. Esa sería la consecuencia. Sí. Lo provoca la liberación de energía del magma, bueno, ¿cómo se llama? De la cama magmática que tiene el volcán. Entonces yo diría que esa es como la razón principal. O alguna placa tectónica que haga una alteración en esta también. Una presión que ejerció ahí, entonces ya va a liberar energía. Liberación de energía de la cámara magmática puede ser entonces el movimiento de una placa tectónica. ¿Ok? Y la consecuencia va a ser entonces quema toda la vegetación. La quema toda. Bueno, es que eso es la vegetación. Ya va a decir que, digamos, de la alteración en relieve también, pero eso entraría como algo más fuera de ahí. Concentrémonos en comunidades vegetales. Bien. ¿Cuáles son las causas de un deslizamiento? Entonces vean aquí donde está todo el material, ¿verdad? Aquí está la zona del depósito.
Voy a poner acá la flecha, la dirección del deslizamiento. ¿Qué provoca que se hagan derrumbes? ¿Por qué hay tantos? Erosión, ¿Por qué, perdón? la Profe, la erosión del suelo. erosión. La erosión es una causa. ¿Ok? La tala de los árboles, digamos, la escasencia de vegetación, exceso de agua, eh, bueno, el mismo humano, excavaciones, como dijo usted ahora, para hacer tajos de camino o así, entonces saca de material, por llamarlo de alguna manera. Hay muchas causas, ¿sí? Hay muchas causas para que se dé un proceso de inestabilidad de laderas, ¿verdad? Claramente, una de las causas es detonantes como saturación de los suelos por mucha lluvia, sismicidad, un buen menión. Otra causa que inestabiliza una ladera es cambio del uso del suelo, como volarse un bosque y meter vacas, por ejemplo. Y otra causa es inestabilizar la ladera por un corte, precisamente, ¿verdad? Normalmente lo que pasa en la 27, en la 32, en muchas de las carreteras de este país, que hacen un corte para hacer la carretera e inestabilizan la ladera y la ladera constantemente se está deslizando, ¿verdad? Sin embargo, en un contexto como un huracán, en un contexto como el de un huracán, perfectamente se pueden saturar los suelos, se pueden caer los árboles y eso puede desencadenar un deslizamiento. Y ahí es donde vemos también, por ejemplo, cómo una perturbación puede detonar otra perturbación. Incluso un volcán puede ser que se caiga una de las paredes del mismo, ¿sí? Y se genere un deslizamiento ardiente que se conoce como un lahar, que baja por el río de forma ardiente. Eso pasó hace poco con el Rincón de la Vieja, por ejemplo. Y eso va, ¿qué consecuencias trae? Igual, va botando toda la vegetación, ¿sí? La arrasa, la remueve completamente y queda el suelo descubierto, ¿cierto? ¿Qué causa un incendio forestal? ¿Qué causas hay detrás de un incendio forestal? Bueno, en todo lo que se mencionó atrás, una chispa incendiaria, tal vez vidrio quebrado, botado, a propósito, Un rayo, un o como un relámpago. daño por una quema. Un rayo, interesante, aparte de todo lo que ya hemos mencionado. Esto podría provocar un incendio forestal. Profe, a eso también se le puede sumar, digamos, la época que esté seca, que haya mucha, Sí, que es digamos, lo que estábamos cambio. justo lo que decíamos, ¿verdad? Hay condiciones que van a sumar a la perturbación. ¿Y qué Una provoca? botella de agua. Sí, exactamente. ¿Y qué provoca? ¿Qué consecuencias? Bueno, pérdida de una comunidad vegetal completamente, también va a provocar cambios en el suelo, ¿sí? Ok. Lo cierto es que entonces, cuando ocurre la perturbación, la comunidad vegetal se va a tener que ver sometida a un cambio y o a una adaptación. ¿Ok? Posterior a eso, va a ocurrir el proceso de sucesión. ¿De acuerdo? Y aquí es a donde vamos a empezar a ir, a la sucesión vegetal. Entonces, vamos a empezar ahora sí a hablar de la sucesión vegetal. ¿Qué es la sucesión vegetal? Es el cambio o reemplazo gradual y ordenado de una población a otra en un espacio y un tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre una perturbación, posiblemente vamos a enfrentarnos a un escenario como este. ¿Sí? Después de la perturbación. Así queda. ¿Okay? Esto que estoy subrayando acá. Después de la perturbación, se van a generar las condiciones para que inicie de nuevo un proceso de sucesión vegetal. ¿Ok? Y ese proceso de sucesión vegetal va a generar cambios a nivel numérico, es decir, a nivel de la población, de tipo estructural, es decir, el tipo de comunidad no necesariamente va a ser el mismo que había antes. Ven qué interesante.
e incluso de a nivel florístico, que son las familias y los géneros. ¿Ok? Eso es la asociación vegetal. ¿Qué componentes hay en la asociación vegetal? Entonces, podríamos hablar de una serie como de pasos que se van dando. Empieza por la anudación, ¿verdad? Ya sea por el incendio, por el deslizamiento, por la colada de lava, por el huracán que se voló todo. Vamos a empezar el proceso de anudación, que sería el proceso número 1. ¿Sí? Que es la exposición a un nuevo sustrato. ¿Qué va a ocurrir después? Migran especies, llegan especies a ese nuevo sustrato. ¿Sí? Aquí abandonamos la idea de la generación espontánea, ¿cierto? Las cosas vienen de algún lugar. Migran las especies, ¿sí? Normalmente van a llegar las especies de fácil dispersión, es decir, por anemocoría. ¿Ok? ¿Qué ocurre después? Se va a dar un proceso de desarrollo, crecimiento y reproducción, que es lo que vamos a conocer como la esesis. La esesis está de la mano con algo sumamente común de las comunidades vegetales, que es la competencia. La competencia por espacio, la competencia por agua, la competencia por luz, la competencia por alimento. De la competencia se va a dar la reacción, es decir, el cambio de hábitat de las especies, para finalmente llegar a un estadio de estabilidad final, que es el estadio arbóreo. Normalmente ustedes lo van a encontrar así en la teoría. Sin embargo, vamos a encontrar comunidades vegetales que ya están en su estadio final y no son comunidades arbóreas. Pueden ser comunidades herbáceas o comunidades arbustivas que ya llegaron a su estado de equilibrio final. ¿Sí? Y por ahí en la teoría se habla de unos 100 años, imagínense ustedes, pero podemos tener en realidad procesos finales a los 50 años. Entonces, así, digamos, aquí hubo fuego. Aquí empezó todo. Empezó con un incendio. Ahí, ¿cómo se llamarían entonces esos distintos estadios que estamos viendo ahí con respecto a lo que vimos ahorita? ¿O cómo podrían ustedes acomodarlos? ¿Qué sería el primero? Yo les voy a poner aquí los nombres para que ustedes se acuerden. Los voy a El poner. primero es nudación, porque es cuando Ok. no queda nada. Nudación. ¿Qué había después de la nudación? La migración. Exacto. Sería aquí, ¿verdad? Que ya se ven unas matitas. Y esas especies que migran normalmente, ¿por qué mecanismo de dispersión es que logran llegar? Episocoría. No, Por el viento. La endosucoría. no. Lo dije, vean, vean aquí donde está, vean. Anemocoría. La migración. Luego, ¿qué ocurre? Esesis. Que sería, digamos, prácticamente estos tres, que sería la esesis junto con Y competencia. la Con el pelo de la mano. competencia. Competencia. Ajá. Competencia y Estabilidad. esas tres. Esesis, competencia y reacción. Y llegamos al estadio final. Se llama, Estabilidad, profe. exactamente, el estadio final de estabilidad. ¿Ok? Vean, digamos que esto pudo haber ocurrido en unos 100 años. Todo esto. ¿De acuerdo? Este primer proceso es mucho más rápido. Este primer proceso pudo haberse dado, sí, en unos 10 añitos. Pero a partir de acá, sí es muchísimo más lento el avance. ¿Sí? Va avanzando un poco más despacio. Y se va volviendo cada vez más imperceptible, más difícil de poder observar. Pero es un proceso que se va dando ahí. Lo que voy es que es a la vista, muy posible, sí, que yo vea este bosque final sumamente maduro, sumamente equilibrado, sumamente en su estado clímax, también se le dice, estable.
y yo llegue ahí, turismólogo, y diga, bueno, aquí tenemos este bosque primario, ¿verdad? Ese es un bosque primario. Ustedes, ya lo hemos hablado en este curso, pero ¿ustedes creen que esté bien decir eso? No, porque no sabemos si es a este proceso antes y de todo modo, entonces ya no es primario del todo. Y vean que en este caso, en esta ilustración, vean lo primero. Vean el paso 1, ¿qué fue? Una perturbación. Ujú. A lo que voy es que casi que deberíamos hablar entonces que un bosque primario es un bosque que nunca ha sido perturbado. Profe, Sí. también yo creo que no podría ser un bosque primario por eso que usted dice. Ya tuvo una perturbación y tal vez como dijo el compañero, no sabemos si tuvo algún proceso de este tipo. Exacto, exacto. Por ejemplo, no creo que tengamos tampoco conocimiento de si hubo huracanes hace 100 años, si estamos en la falda de un volcán, si ahí por ahí hubo una colada que ya había quemado absolutamente todo. No sabemos si ahí hubo en algún momento un pueblo indígena que hizo roza y quema y se voló todo el bosque para, para sembrar. Sí, digamos, a lo que voy es que es técnicamente muy pretencioso hablar de bosques primarios de buenas a primeras. A eso es a lo que voy. Profe, Sí, pero, o sea, entonces se podría decir básicamente un poco que no te escuchaste al final. se podría, Profe, se, se podría decir que el bosque primario en realidad no existe. Sí existe, sí existe. O sea, sí hay bosques primarios. Sí hay bosques primarios. Pero entonces, pero ¿cómo saber? Como dice esta hora que si un árbol se cae, no sabemos si hace ruido, si alguien está para escucharlo. ¿Cómo sabemos si en realidad, damos, yo tengo un bosque, digamos, que bosque y le llamen primario y que sea, no sé, va a poner 8.000 hectáreas, pero ¿qué pasa si en el centro de ese bosque o a un costado que no se vio pasó este proceso? ¿Sigue Sí, siendo un pero bosque ese es el primario? sí, pero es que solo ese sector se perturbó. El resto del bosque posiblemente siguió su sucesión. No se perturbó. Profe, ¿habrá un Sector del estudio, bosque. digamos, habrá un estudio que pueda identificarse, o sea, al 100%, como dice usted, de que es un bosque primario y qué tipo de estudio se tendría que aplicar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendríamos que saber si estamos hablando de edades? ¿Qué tendríamos que saber De- para esto? Dejaría de ser primario por el hecho que ya se estaría manipulando, porque habría que sacar pruebas, o muestras para saber la edad de los bosques y hacer un determinamiento de que en tantos años no ha pasado nada, sino una aproximación que no se sabría con certeza si este es primario. Lo que podríamos saber con certeza, que la ciencia sí nos da, es datar las especies dominantes. Si logramos datar las especies dominantes, que son los árboles más grandes, normalmente las especies dominantes están a mucha distancia unas de otras, ¿sí? Que son como los grandes abuelitos del bosque, ¿verdad? Los más viejillos. Podemos saber la edad que ese bosque tiene. Pero sí, tal vez la conclusión nuestra para ustedes en turismo ecológico, no hablemos tanto de bosque primario, hablemos más de bosque en equilibrio, de bosque estable, de bosque en estado clímax, de bosque maduro, ¿sí? Porque hablar de bosque primario es dar una idea de algo que no nos consta y es que ese bosque nunca ha sido perturbado y lo cierto es que es profe, en este ambiente como el nuestro, eh, no podemos saber. Sí, adelante. es decir, un bosque en estabilidad tiene que ser un bosque que no tenga perturbaciones constantemente. No, Es así, o digamos, a ver, vos podés tener un bosque
y un sector del bosque claramente se puede haber visto perturbado. Es decir, que una especie muy viejita se caiga es una perturbación, eso va a generar un claro, ¿cierto? Es decir, un árbol se cae, en ese bosque se va a desarrollar un claro. Y el bosque mismo tiene todo el abasto genético para resolver la sucesión vegetal de ese claro, ¿cierto? Y está perturbado, es decir, se cayó una especie, está perturbado, se cayó por una cuestión, como le dicen, autogénica, propia de la dinámica del bosque, no fue algo exogénico, no fue un huracán, no fue un ser humano con una sierra, no fue nada de eso, fueron causas naturales, propias. Es decir, profe, usted me está diciendo, entonces, la estabilidad se pierde cuando un bosque o sea, se perturba completamente, pierde ese proceso. Una perturbación de alto impacto, sí, Ah, ok, ok. exacto. Pero antes se los decía, hay tipos de perturbaciones. Hay perturbaciones pequeñas, perturbaciones grandes. ¿Ok? No es lo mismo esto que estamos hablando. Se cayó un árbol, se perturbó un claro y ese claro ahí se resuelve. O se deslizó un pedazo de la ladera, se hizo un claro gigante ahí, pero bueno, ahí mismo bosque lo resuelve. Ah, se perturbó el bosque entero. Imagínense ustedes. 200 hectáreas perturbadas. Distinto a que se perturben 8 metros cuadrados, ¿me explico? Es incomparable. Sí, profe. Entonces, en Dice que realidad tenemos, sí, en realidad tenemos dos tipos de sucesión vegetal. Esta que es la menos común, que sería la que inicia de 0, 0, 0, donde nunca hubo bosque, que es la primaria. ¿Cuándo ocurriría esa? Donde nunca hubo bosque en la vida y de repente empieza a darse un proceso de bosque. Las islas estas que están con lava, pues ahí nunca ha habido bosque. Exacto, en nuevas tierras, producto del vulcanismo, como un hotspot, como dice Cristina. Entonces pensemos eso, en general en nuevas tierras. ¿Qué tipo de agentes pueden provocar nuevas tierras? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? El vulcanismo como el hotspot de las Islas Canarias, pero también podría ser el vulcanismo del volcán Arenal, que antes era el Cerro Arenal, que era completamente un bosque gigante y tupido, que de repente el volcán se activa, empieza a tener actividad y queda completamente nudado, digamos, sin vegetación, desnudo, ¿ok? Pero en los periodos en que el volcán está inactivo, empieza el proceso de sucesión, ¿sí? Eso sería primaria. Eso es primaria porque hay un nuevo sustrato. Aunque antes hubo un bosque ahí, ya hay un nuevo sustrato. ¿De acuerdo? Secundaria, en cambio, es, yo tenía un bosque, ¿sí? Me lo volé todo y ahora hay un bosque nuevo. Pero me lo volé por un incendio forestal, me lo volé por un deslizamiento, pero el sustrato es el mismo. Prácticamente eso es lo que cambia. ¿Sí? En la primaria, ese sustrato nunca había tenido bosque. Ustedes me dirán, profe, pero en el volcán ese sustrato ya ha tenido bosque. No, porque la colada es nuevo sustrato. ¿De acuerdo? Entonces la primaria nunca antes hubo vegetación, se da después del proceso de pedogénesis. ¿Qué era pedogénesis? A ver si se acuerdan. Vean que muchos de estos conceptos son palabras compuestas. Pedo es suelo. Génesis, formación. ¿Qué es pedogénesis? Acabo de decirlo. Acabo de decir que es El principio de los suelos, profe, formación de los suelos. exacto, exacto.
Entonces, la pedogénesis es el proceso de formación del suelo. La sucesión primaria es mucho más lenta, ¿sí? Y hay menos variedad de composición florística. Esta forma geomorfológica costera, ¿cómo se llama? También la encontramos en los desiertos. Hay una película, está en este momento en los cines. Perdón, pero es que no lo escuché. ¿Cómo se llama esta forma geomorfológica que estoy subrayando? Que también la encontramos en las costas, también la podemos encontrar en los desiertos, y en este momento hay una película con ese nombre, que actúan Timothée Chalamet y Zendaya. Una. Exactamente. ¿Y cómo se llama esta forma geomorfológica? Donde ustedes pueden ver esta gran cantidad de piroclastos, que posiblemente va avanzando de una forma muy lenta, y obviamente su raíz es un cráter volcánico. ¿Cómo se llama esto? Es una colada. ¿De acuerdo? Una colada y una duna. Entonces, en la asociación primaria, lo primero que llegan son las briófitas, las talófitas, las terópsidas, que son los líquenes, los musgos, ¿sí? Algunas especies parecidas a los helechos, es lo primero que va a llegar. Luego tenemos la asociación secundaria, que va a ser la transformación de un ecosistema en equilibrio que fue alterado ya sea por acción humana o por acciones naturales, ¿sí? Se realiza sobre un suelo que ya está formado. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Si la alteración no fue violenta, la cicatrización, que es el concepto de cuando se rellena el claro, puede darse, como les digo, en un proceso de unos 50 años. En la primaria, puede durar 100 años, el doble. ¿Okay? Secundaria es más rápida. ¿Por qué? Porque el efecto borde, es decir, lo que hay alrededor del claro, que fue perturbado, ya tiene toda la, como les digo, el abasto genético para poder repoblar. En cambio acá, no. Acá tiene que llegar las especies por anemocoras, ¿verdad? Las flotadoras, posiblemente aquí las de hidrocoría también puedan llegar, ¿sí? Una que otra por episocoría o endosocoría, pero es mucho más lento el proceso. Que O acá, sea, profe, la secundaria ya tiene los elementos para reestructurarse, ¿verdad? Por lo menos claro, los del suelo. el suelo y también la misma variedad genética, porque tenés digamos que tenés un claro acá. Vamos a ver si tengo un campito acá. Tenés un claro acá. Esto es un mapa. ¿Ok? Entonces todo eso es un bosque y se dio un claro acá. ¿Sí? Se cayó un árbol y entonces ahí hay un claro. ¿Cómo se cicatriza ese claro? Con la misma variedad genética que tenés aquí alrededor. ¿Sí? Y ahí se rellena el claro. Digamos, si todo esto que hay alrededor es un bosque, ese claro se rellena con la misma variedad genética que hay en su borde. ¿De acuerdo? En cambio, si tenés un espacio donde no hay nada y este pequeño sector se empieza a poblar con sucesión vegetal primaria, la variedad genética tiene que desplazarse muchísimo más para poder llegar ahí. ¿De acuerdo? Esa es también una gran diferencia entre la primaria y la secundaria. La secundaria se da sobre terrenos abandonados y hay mayor variedad en la composición florística. ¿De acuerdo? Es esto que les estoy diciendo ahora. Pero yo les pongo este ejemplo porque a mí me gusta mucho una serie que yo sé que hay mucha gente que no le gusta, que se llama Walking Dead, que ya vamos como por 10 temporadas, un poco, ya es demasiado, pero ahí se ve mucho la sucesión vegetal, ¿sí? Antiguos pueblitos que de repente la naturaleza nada más cubre por completo. Posiblemente esa es una de las causas por las que me guste tanto. Profe, Sí, aquí en bosque secundario es el bosque, por ejemplo, en donde es. De hecho, hicieron una película de unos de Bengala.
no me acuerdo cómo es que se llama. Pero no estamos Él, hablando, esto no tiene nada que ver con bosque secundario, ¿verdad? no, vamos, a lo que ve es sucesión vegetal, digamos, ella se apropió, digamos, lo llenó de monte, lo hizo suyo otra vez. Ujú, ujú. Sí, posiblemente, no la he visto la peli, entonces no podría decírtelo. Pero ojo con eso, ¿verdad? No estamos hablando de bosque primario ni secundario, más bien esas palabras las hacemos así, para no usarlas y no confundirnos. Bien. Entonces, eso es la sucesión vegetal, ¿verdad? Ese proceso que va dándose poco a poco, al principio mucho más rápido, luego ya es mucho más lento, sobre todo ya de la tardía al equilibrio, al final, el clímax, es muchísimo más lento este proceso. Estas primeras etapas herbáceas, arbustivas, son mucho más rápidas. Ya luego el proceso de sucesión va dándose más lento. Ahora, pregunta para ver si estamos entendiendo un poco acá. Digamos que vamos por acá en el proceso, en este sector de esta comunidad vegetal, y un rayo, ¡pum! Una perturbación ecológica. ¿Qué va a pasar ahí? Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Profe, ese es el proceso de reacción, el que está ahí, usted señaló. Posiblemente es una perturbación. Yo digo, estamos en un bosque, ¿verdad? En una etapa de la sucesión vegetal bastante avanzada y de repente hay un rayo que quema todo acá. En términos de la sucesión, ¿qué sigue ahí? ¿Qué pasa? Se retrasaría la etapa a tal vez anticos de la tardía, porque, bueno, si lo que mueve todo, volvería desde el arranque. Exacto, exacto. Vuelve desde el arranque. Se tiene que volver a reestructurar el todo entonces. El claro, ese claro tiene que volver a empezar. Entonces, entre más perturbaciones, entre más frecuentes sean las perturbaciones, se va dando una alteración estructural de la comunidad vegetal. ¿Sí? O sea, entre más perturbaciones, más se retrasa el proceso de sucesión vegetal, profe. Sí, exacto, exacto. Ok. Bien, bien eso. Ahora, un poco viendo la pregunta que hizo Katherine al inicio de la clase, ¿cuál es el problema actual que tenemos? Que nosotros somos uno de los principales perturbadores. ¿Ok? Bosques que pueden tener 200 o 300 años de estabilidad y equilibrio, de repente están deforestados por completo. ¿Sí? Puede ser que por efecto borde todo ese sector se repoble, ¿sí? Pero ya sabemos que lo mínimo que va a durar en el trópico son 50 años para verse más o menos como era antes. ¿Ok? Entonces vean el impacto, ¿verdad? En este caso están deforestando para poder sembrar soya. ¿Sí? Profe, ¿podría existir algún proceso, digamos, de nosotros, los seres humanos, el cual se pueda dañar mucho el suelo y dure más de esos 50 años? Tenga que, el proceso de reestructuración del suelo tenga que ser mayor a ese tiempo. Imagínense que en las zonas a donde estuvo el enclave bananero, la United Fruit Company, usaron sulfato de cobre para agroquímico y todos los suelos están llenos de sulfato de cobre. Imagínense cómo las especies entonces, cuando están desarrollando los sistemas radiculares profundos, en algún momento en el horizonte del suelo, se topan un horizonte de sulfato de cobre. ¡Pum! ¿Qué pasa con la especie ahí? En el momento en que choca con el cobre. Muere. Entonces sí, el ser humano puede provocar condiciones para que la sucesión vegetal sea más lenta. Porque se tiene que ir especializando el bosque. Ahí en ese caso tendrían que ser especies que logren pasar el horizonte de sulfato de cobre y no morir, o desarrollo de radicular superficial, por ejemplo.
seguiría haciendo entonces, profe, el proceso que tendría que tener sería igual primario o pasaría a procesos secundarios, ya que Interesante, digamos, si, sí, si se daña el suelo y todas las, como usted decía, ¿verdad? Eso, del enclave bananero, este, de lo que pasó ahí prácticamente tiene que volverse a reestructurar todo el suelo y los está muy componentes. interesante eso que decís, porque con la teoría que tenemos, lo que estamos viendo, yo estaría de acuerdo con vos. Prácticamente eso es un inicio primario, sucesión primaria. Sí, tenemos, ¿verdad? La expansión de los monocultivos, como la piña. Tenemos también, por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles. ¿Sí? El ser humano como un perturbador. Tenemos entonces sucesiones vegetales, vean qué interesante, la que uno se esperaría, la normal, que es la progresiva, ¿verdad? Sobre todo en los primeros estadios, es la sucesión progresiva, va aumentando y aumentando y aumentando la variabilidad genética, la cantidad, la población de las especies, pero también la diversidad. Pero también conforme va avanzando el bosque, es posible que solo ciertas especies logren sobrevivir porque ya se genera un dosel con mucha sombra y puede darse entonces una sucesión vegetal de tipo regresiva, que es de la cantidad de especies que iniciaron en el estadio, los primeros de sucesión vegetal, luego tenemos solo la mitad en los estadios avanzados. ¿Ok? Eso en el texto, en la lectura que ustedes tienen para la clase de hoy, Gilbert Vargas habla de un análisis que él hizo de sucesión vegetal en una colada del volcán Arenal, que en los primeros estadios herbáceos y arbustivos habían muchos tipos de especies y de familias, que cuando ya llegó a desarrollarse como una especie como de bosquecito joven, disminuyó casi que a la mitad la variabilidad genética, la cantidad de especies. Es decir, pasamos de tener una sucesión vegetal de tipo progresivo en los primeros estadios a una sucesión vegetal en algún momento de tipo regresivo. ¿Ok? Hay secuencias sucesionales que son normales, ¿verdad? Donde los cambios son rápidos, imperceptibles y diarios, que se producen en ecosistemas equilibrados, que es como el modelo teórico, ¿verdad? Se da un claro, un pelón y se da una secuencia normal. Hay secuencias que es un poco la agricultura, que el ser humano trata de mantener la vegetación en los primeros estadios. ¿Okay? Eso es una secuencia de tipo rítmica, que es un poco esta imagen que ustedes tienen por acá. Digamos, esta etapa que llega de lo anual al bosque sería sucesión vegetal normal. Pero esto que el ser humano hace, que tiene acá agricultura y que apenas le llega una especie arborescente, ¡pum! Me la vuelo. Llega otra especie invasora por acá, crece, ¡pum! Me la vuelo. ¿Sí? Y mantengo estos estadios, ¿sí? Que es la agricultura, sería entonces una secuencia sucesional rítmica. ¿Okay? El ser humano ahí como un gestor de la sucesión. Y cuando se da la perturbación violenta, ¿verdad? Como este gran deslizamiento que tenemos acá, que además afecta vidas humanas, sería catastrófico. Vean ustedes ahí cómo se amarra de nuevo la materia, ¿verdad? Con lo que estábamos viendo al inicio. Entonces, estos son los estadios finales. Vean, eso es una colada de lava y vean ustedes ahí donde tenemos las primeras especies que están llegando. Esas especies, concepto bastante feo, son las colonizadoras, ¿verdad? También les podemos decir pioneras, ¿sí? Son las que llegan de primero, los líquenes, los musgos, las hierbas, algunos arbustos. Es muy rápido ese primer estadio, ¿ok? Y ya luego tenemos un estadio final o de equilibrio, ¿sí? Que son especies principalmente arbóreas que ya dura hasta siglos en que se logre desarrollar. Para que le tengan más amor al bosque, ¿verdad? Los bosques toman su tiempo y su proceso.
Entonces ya esto está claro, ¿verdad? Una perturbación hace que volvamos a empezar de cero. Hay algunos conceptos importantes, ya quiero ir terminando, ya son las 17. Hay un concepto que se utiliza mucho para cuando hablamos del estadio final, de la secuencia final de la sucesión vegetal, que es el clímax, que es el nivel de equilibrio ya dinámico con el resto del ambiente, de los distintos factores. Ya los cambios son imperceptibles, ¿sí? La composición florística se va a mantener constante por un largo periodo y ya hay una comunidad bastante madura y hay un intercambio generacional entre la vida y la muerte, las especies que se mueren y las que viven, ¿ok? Hay algunos autores que hablan de otros conceptos como monoclímax, como Clemens, que dice que todas las sucesiones de una misma región climática llegan eventualmente a un clímax. Sin embargo, esto no está muy apoyado por la comunidad científica, ¿verdad? Porque lo que está diciendo además es como una omisión de que hay otro montón de factores que van a estar también condicionando el desarrollo del clímax o de los estadios finales de una comunidad vegetal. Entonces más se usa el concepto de policlímax, perdón, que también que es de Whittaker, pero también Osenda lo dice para clímax complejo, que menciona que pueden haber diferentes comunidades clímax dentro de una región climática y pueden estar en equilibrio dinámico con hábitats locales y factores ambientales. Esto solo como para tener un poco de conceptos ahí. Este es el que van a escuchar más, ¿verdad? Para cuando hablen de equilibrio, estadio final, bosque maduro, también mucho van a escuchar hablar de clímax. Y con esto acabamos. Entonces, estos son los estadios de la sucesión vegetal. Empezamos con el estadio pionero, ¿sí? Que se da después del abandono, después de la perturbación. Dura entre 1 y 3 años. Normalmente se tupe de forma uniforme todo el espacio, por gramíneas, por hierbas, por helechos, por bejucos no leñosos, por arbustos, ¿sí? La composición florística es muy sencilla, crece extremadamente rápido, ¿sí? Las especies que viven tienen un ciclo de vida muy corto, ¿sí? Y no crecen a más de 8 metros de altura, imagínense, en realidad crecen bastante, pero no, son especies muy pequeñas. Luego vamos a tener una sucesión vegetal temprana, ¿ok? De unos 3 a 6 años de edad. Ya hay un matorral muy denso, impenetrable. También se le dice como un tacotal enmarañado, un matorral, un charral, ¿ok? Suele tener incluso en ambientes áridos, séricos, especies espinosas. Puede ser que en ambientes hidrófilos hayan especies hidrófitas. Ya pueden haber algunas especies arbóreas o inclusive arborescentes. ¿Saben cuáles son las arborescentes? Son especies que normalmente serían arbustivas, pero que pueden llegar a tener la forma de un árbol, como una reina de la noche, por ejemplo. Se forman 2 estratos ya, muy diferenciados, distinto a la etapa pionera. Ya hay especies arbóreas heliófitas. ¿Qué significa heliófita? Mucha luz solar, crecen rápido, pueden llegar hasta tener 20 metros, como el guarumo, por ejemplo, ¿sí? El cecropia. Ya aquí la dispersión no es solo por anemocoría, como en la pionera, sino que ya también puede haber por socoría. Y ya hay algunas especies leñosas con maderas suaves. Luego tenemos las etapas tardías y avanzadas que pueden llegar ya, estamos hablando de unos 50 años de edad. Ya se ve un bosque con 3 estratos, ¿sí? Ya hay árboles de 30 metros, ya no hay tantos arbustos. ¿Por qué? Porque ya hay sombra. Hay un aumento bastante importante en los bejucos. Ya hay especies deciduas que botan la hoja, ¿sí? Ya aparecen epífitas. Ya los dominantes, que son estos grandes árboles, es más difícil su proceso de regeneración para llegar al momento final, que es el clímax, que ya estamos hablando de un bosque de más de 50 años de edad. Un bosque puede ser centenario, abundante en especies, donde ya puede desarrollarse lo que son los endemismos,
o por lo menos especies con una distribución muy restringida, ¿sí? Podemos llegar a tener hasta 100 diferentes tipos de especies arbóreas. Se ocupa por completo el espacio geográfico donde se esté dando la comunidad vegetal. Ya hay muchos estratos, 4 o 5 estratos distintos, un gran dosel, hay un sotobosque. Ya el sotobosque es fácil de transitar, distinto a la etapa temprana de ese tacotal que había que ir con un machete para poder entrar. ¿Ok? Hay muchas especies esiafíticas, es decir, especies de sombras, especies que pueden vivir dentro del bosque sin luz solar. Ya tenemos entonces especies arbóreas que ya no se dispersan por socoría, ya no se dispersan por anemocoría, sino que su semilla es tan pesada que cae y reemplaza la especie vegetal arbórea madre, ¿sí? Ya encontramos incluso palmeras que sobrepasan el dosel, que son algunas especies emergentes que tenemos por ahí. Esas son las etapas de la sucesión vegetal. ¿Ok? Entonces cerremos la clase con unas imágenes que quiero que ustedes me digan qué ven. Ya con eso terminamos. Entonces, ¿qué ven ahí? Yo les voy a nada más a escuchar. Ustedes me dicen qué ven. Quiero ya como que traten de aplicar un poco lo que vimos en la clase. Sucesión vegetal, invasión vegetal, un ambiente rocoso, mucha erosión, no hay herbáceos, por todo, se puede decir que está en sus principios. ¿Y por qué en estas zonas no hay Profe, especies, por ejemplo? Porque en estas zonas profe, rocosas no hay vegetación. Sí, Christopher. a mí me parece que tal vez hubo como una regeneración. Igual, tuvo que haber alguna perturbación de tipo, ¿cómo era? Volcánica, tal Antrópica. vez. Ajá, exactamente. Pero ahí se ve que hay como una regeneración. En esa zona no, el suelo no está preparado, tal vez, porque se ve partes donde no hay vegetación. Entonces, me imagino que eso lleva más proceso. O sea, el proceso es más largo, Ujú. A mí me parece que esas porque son como Ya, ya. escaleras. ¿Cómo? se ven, Son como escaleras, entonces pienso yo que va a haber un movimiento constante de personas que por eso no van a salir las plantas. Por la capacidad de carga. Ven ahí el turista como un perturbador. Vean qué importante ahí. De hecho, el y posiblemente, profe, no fueron hechas así como con mucho propósito. Mas, sin embargo, la gente que, como dice usted, los turistas, la gente que llega ahí, hace que en esas partes sea más difícil que se reestructure el suelo. Mm. Diferentes tipos ¿Profe? por ejemplo, hay personas que llevan algunas otras cosas que le hacen daño al suelo ahí, como residuos o dejan cosas ahí. Sí, Gabriel. Disculpe, profe, algunos senderos así sobre las plantas, digamos, cuando uno va por el bosque y ve que hay un caminito ya hecho, por decirlo de algún modo, eso no es por la erosión de tanto ir caminando por ahí. Sí, en los caminitos hay erosión, definitivamente. Sí, eso es una posibilidad. Isaías. Profe, ¿y qué tal si no es una posibilidad de más bien como de escaleras, sino más bien como esas varas que hacen para que no hagan derrumbes? Una perturbación con propósito de derrumbe, Eso se llama una porque se ve terraza. como una zona, ajá, exacto, porque se ve como, digamos, terreno, pero se ve muy, o sea, muy empinado, entonces, por lo tanto, y que la hace mucho. Ya que, digamos, si fuera tipo sendero, el escalón yo lo veo muy alto, ¿me entiendes? No sé si, Es si Si logran son comprender la idea, senderos, digamos, si es un sendero. una, Pero sí, sí, puede ser que haya una, digamos, como terrazas para evitar inestabilidad de laderas. Sí, Christopher, y avancemos de imagen. No, profe, nada más para decir lo que el compañero dice,
era tal vez lo que usted estaba diciendo antes, eso de que era una perturbación pensada para la conservación. Yo pienso que Ujú. tal vez no tan marcada, ¿verdad? Porque quizás, como dices, tan empinado que la gente cuando va subiendo, ahí va, creo que sí se marca por el turista, no es tan pensada como para la conservación. Sí, está más pensado para el turismo. Y bueno, claramente aquí no hay vegetación, solo hay alguna que logra trepar por la pendiente, ¿verdad? Porque ya esto es escarpe, ¿verdad? Pendiente de 90 grados, ya por gravedad mucha vegetación no logra estar. ¿Qué ven ahí? ¡Qué belleza! Manipulación humana por el sendero. ¿Sí? Vegetación espesa, por lo tanto se podría decir que es un bosque ya en equilibrio. Está en helechos también cerca del bosque, lo que indica, cerca del sendero, por lo que indica que hay claros. Eh, Donde se ve mucha piedra, por lo tanto podría ser ladroso o ya sufrió algún cambio importante. Yo veo aquí epífitas que me indican un estadio bastante maduro, ¿verdad? Del bosque. Muy bien los claros, muy bien eso, Isaías. Muy bien ahí el camino. Posiblemente cuando esto llueve mucho, el caminante, la persona camina por acá y perturba, ¿verdad? También eso puede ser. Y sí, aquí hay un claro bastante fuerte. Quién sabe si fue un árbol, una caída, o puede ser que nada más aquí tengamos la pendiente y el río esté más allá abajo. Bueno, a ver, vamos a ver unas cuantas más. ¿Qué ven? Un claro enorme. Actualmente Este, tenemos un bosque húmedo tropical y esto es otra cosa, ¿verdad? Esto es Santa Rosa, bosque seco tropical. Y a pesar de que es un claro enorme, como dice Isaías, esto es un bosque ya en edad bastante madura, más de 50 años. Interesante. Son otras características. ¿Ok? ¿profe? Sí. Bueno, aparte de la diferencia de que este bosque está en lo llanón, por decirlo así, de alguna manera, en lo plano, este, dentro de la cuestión de que la fotografía fue tomada en una época por el cual le está pasando, porque y los árboles botan hoja ahí, como se puede ver en el suelo. Entonces, yo diría que, o sea, se tomó una época en la cual el bosque está haciendo renovación, hay una abonación por parte de las hojas, no sé si por el hecho de que está en un llano. Sin embargo, sí se podría decir que hay una manipulación de la vegetación, porque en el camino que se ve ahí es muy limpio, o sea, no va a crecer vegetación por el hecho del paso. Bueno, yo justo antes de lo que, o sea, yo antes dije algo que es muy clave sobre eso, ¿verdad? O sea, es un bosque Santa Rosa, es Guanacaste, el bosque seco tropical, es ambiente sérico. En los ambientes séricos, recuerden que tenemos esclerofilia, tenemos crasulescencia y tenemos especies deciduas. Entonces, claramente estamos acá en un periodo bastante seco de aridez y las especies lo que hacen es botar la hoja para poder Profe, almacenar agua. Sí, Gabriel y Christopher. Porque yo quería decir que por el color de la tierra parece que no llovió en días. Exacto, es lo que acabo de decir. profe, que lo que yo iba a aportar, digamos, que puedo notar es que sí se ve menos manipulación del ser humano en esa zona que en el otro bosque que vimos antes, porque el mismo sendero se ve como una roca en medio que no fue como, por decirlo así, no fue quitada como para que las personas que lleguen ahí, eso pareciera más como un corte o algo que se hizo, sí pensado en una conservación.
pero sí se ve como que es menos manipulada por el ser humano, que eso en cierto tiempo le va a ayudar al bosque a que los procesos sean más rápidos. Si es un sendero, eso sí es un sendero, pero puede ser que haya menos carga, ¿verdad? O sea, de personas pasando por ahí. ¿Qué ven ahí? Ay, profe, ¿cómo es que usted dijo una etapa rítmica? ¿Es? Una etapa no, ¿cómo es? Sí, puede ser Eh, como rítmico, pero que se mantiene, un tacotal, se ve, un charral, ¿cómo más le dicen? Matorral. Y esas características eran de cuál estadio, de un estadio avanzado del bosque. no, de un estadio, No, el que está antes ¿cómo es? Principal, Después del pionero, no, ajá, exactamente. eh, Parece que es el proceso de cicatrización apenas, ¿verdad? profe, eso no tiene que ver con lo de la agricultura. Puede ser, pero también puede ser simplemente, no sé, por una cuestión costera, que ahí llegaba el oleaje y dejó de llegar hasta ahí. Pues porque veo muchas palmeras, ¿verdad? Profesor, le iba a decir como que al fondo hay como una línea, no sé si es una nube o es como la costa. Parece la costa, sí, exacto. Bueno, ahora con la cochinilla que H. Solís ya no está arreglando, no está chapeando, esto es un ambiente bastante común, ¿verdad? En las carreteras de Costa Rica, que es el inicio de la sucesión vegetal, ¿verdad? En este caso es muy claro que son gramíneas. Vean acá las semillas de las gramíneas, que claramente son anemócoras, es decir, se dispersan por medio del viento, ¿verdad? Dispersión fácil, característica principal de las especies pioneras que logran ir a varios lados. Entonces, este gran charral, tacotal, matorral, también nos indica un estadio pionero o de los primeros. Y ya, esta es la última. ¿Qué ven ahí? bueno, Profe, profe, esos igual que los, son bosque. ¿Qué ven? al igual que el otro bosque, yo paso un trillo, entonces ya hubo manipulación. Sin embargo, el árbol caído no es de tala, sino y sucesión vegetal, ¿verdad? Del espacio al que viene. Se ve que es como un trópico, profe, porque no es ni seco ni completamente tropical, vamos, está ahí como en el medio. Eh, no sé qué tipo de palos se verán, yo como pinos son, profe, los que se pelados, Sí, no sabría. no les sabría detallar. En realidad lo que me interesa es más ver el árbol caído y entender el árbol. Sí, parece una causa natural, una perturbación autogénica, ¿verdad? Propia del mismo bosque donde una especie muere y cae, ¿verdad? Profe, ahí tendría algo, digamos, que ver como, bueno, el árbol está en el suelo y todo, y esos, los otros que están a la par, se ven como troncos muy jóvenes, entonces están en la parte en la que ese árbol cayó y está surgiendo otro tipo de árbol. Sí, y también hay algo interesante con lo que acabas de decir, que a veces podemos notar cuando un bosque fue sembrado por una campaña de chiquitos que llevó el ICE. O sea, como es muy normal también notar los bosques que fueron sembrados por el ser humano, porque es una sola especie y están muy cerquita, ¿verdad? Y eso no es, digamos, una característica del trópico. Entonces puede ser a veces que nos estemos topando con un bosque antrópico, sembrado por el ser humano. Mucho claro, porque también se ve ahí, distinguen que son árboles de mucho claro, entonces no están en una etapa de cierre completa, sino como en la de, ¿cómo es? Temprana. Avance ajá, Bien.
Y bueno, eso también es un tacotal, ¿verdad? Ahí teníamos posiblemente un bosque, fue deforestado por completo, posiblemente para la agricultura. Eso es en Talamanca, territorio indígena, y se utiliza para poder sembrar ahí. Pero ahí tenemos también el bosque a la par. Entonces, fácil salta la vegetación a llenar el claro. Profe, se podría decir que aunque se tenga una fotografía de que sí fue, digamos, sí se tocó, en el momento que en campo y él se recupera, sigue siendo primario o es un área que la secundaria. No se le entendió bien, Isaías, pero recuerden que estamos evitando hablar de primario, pero estás hablando de sucesión. No, pero sí, digamos, en la sucesión vegetal, ¿sería una sucesión vegetal como cualquier bosque primario o como algo que ya es por después de, Sería, aunque todo el resto esté ahí? sería sucesión secundaria. ¿Sí? Y lo pongo ya para terminar, porque esto es lo que se conocería como una especie dominante, ¿verdad? Y las especies dominantes suelen ser indicadores importantes para poder datar la edad de un bosque y poder saber también su grado de sucesión vegetal. ¿Ok? Entonces, bueno, y eso es un poco también viendo cómo la naturaleza repobla y va dejando ahí el artefacto más adentro, como parte de sí. Bien, entonces, estamos por hoy. Voy a dejar de grabar.